Hola chiquillos, chiquillas. Bueno, luego de la problemática de conexión que tuvimos hace algún momento, voy a tratar de ser lo más conciso posible para tratar de explicarles los lineamientos de la asignatura. Miren, si ustedes revisaran o investigaran acerca de qué carreras de particularmente pedagogía en matemática tienen la asignatura de construcción de instrumentos, se llevarían una, yo creo, una sorpresa, ¿sí? No es una asignatura que esté generalmente contemplada dentro de las mallas curriculares de las carreras, porque en general esta asignatura se trabaja desde la parte más transversal, que es como la que ustedes tuvieron en la asignatura de currículum en el semestre anterior del año pasado. Entonces, en general las carreras tratan la evaluación desde un punto de vista súper general y no de un punto de vista particular de la asignatura, que es un elemento, yo creo que es un plus súper importante que tiene esta carrera de tener esta asignatura de construcción de instrumentos y realizada por un profesor de matemática, porque no es lo mismo en evaluación nuestra asignatura que en otra, porque tienen obviamente su diferencia o se intentan evaluar otros aspectos. Entonces, en ese sentido, bueno, para los que me conocen, llevo bastantes años trabajando en establecimientos vocacionales y también tengo estudios de posgrado en el ámbito de la evaluación, así que voy a tratar de darles todos mis conocimientos y compartirlo con ustedes para que en el futuro, cuando ejerzan profesionalmente respecto en su labor docente, puedan aplicar bien estas herramientas de evaluación, ¿sí? Así que vamos a trabajar algunos aspectos conceptuales para que sepan algunas diferencias que a veces son confundidas o mal interpretadas, pero fundamentalmente vamos a trabajar aspectos prácticos, así que el desafío es obviamente lograr saber construir instrumentos que sean de buena calidad, que midan realmente lo que quieran medir y que ustedes también pueden ser incluso una apertura en el campo laboral, en el sentido de que dentro de las especialidades que yo tengo, por ejemplo, puede ser que alguno de ustedes se oriente por el trabajo en creación de ítems y tal vez después, no sé, se puede ir a trabajar a una editorial, podría trabajar en el Mineduc o algún centro de investigación o un centro de evaluación, ¿sí? Para, de cierta forma, construir preguntas. He trabajado en alguna oportunidad en ese sentido, así que hay varias cositas como unos tips para cómo se crea realmente una buena pregunta, porque es bastante complejo. Bueno, les comento la experiencia, la última que participé hace algunos años, trabajando para la Prueba Inicia, que ustedes seguramente van a dar ya para el otro año, tal vez este año alguno. Eh, Nosotros trabajamos, por ejemplo, 5 preguntas semanales, nos tocaba a cada constructor. Y ustedes podrán pensar, hacer 5 preguntas a la semana no debe tener tanto trabajo, pero en realidad es un trabajo súper minucioso. La justificación de cada alternativa es casi milimétrica, entonces crear una buena pregunta tarda tiempo. Entonces, de hecho, si en los trabajos aplicados que vamos a hacer, eh, es en ese sentido esencialmente. Bueno, les voy a detallar en primer lugar, las unidades de la asignatura y se las voy a ir explicando lo más conciso posible, porque también es otro elemento importante. En algunas ocasiones, me sucedió a mí cuando yo estudié, eh, en la parte a veces más teórica, en muchas oportunidades en los cursos de evaluación, eh, pueden estar 3, 4 clases viendo los conceptos de evaluación y un paradigma, otro paradigma. Entonces, a mí particularmente, si bien es importante trabajar esos aspectos, prefiero ir más al grano y ver la cosa desde un punto de vista más práctico. Obviamente teniendo algunos referentes teóricos, pero esos obviamente hay que ir resumiéndolos para trabajar abocadamente en la construcción y que ustedes al final del curso puedan elaborar buenos instrumentos. Bueno, la asignatura, como ya ustedes saben, es del quinto semestre.
luego de haber cursado la asignatura de currículum y evaluación para la diversidad. Yo no la hice esa asignatura, pero por lo que puedo sospechar, es una asignatura más que nada transversal en torno al currículum. Me imagino que vieron los MASO, el mesocurrículum, currículum macro, currículum micro, el currículum oculto y todos esos aspectos más teóricos o conceptuales. Originalmente teníamos 2 clases a la semana. Yo lo que había planificado era tener una parte teórica en el primer bloque y después una parte práctica en el segundo, ¿sí? Bueno, ¿a qué competencias obedece esta asignatura? La comunicación pedagógica con nuevas tecnologías. ¿En qué sentido dirán ustedes? Es esencial, chiquillos. Si ustedes ven en el centro de práctica o en sus recuerdos cuando eran estudiantes, el hacer un instrumento de evaluación también conlleva una comunicación. Y el hacerlo de buena forma, también hay que tener ciertos lineamientos. O sea, si ustedes, por ejemplo, vieran los instrumentos de evaluación de distintos profesores o de distintos colegios, se van a dar cuenta que hay diferencia en algunos casos abismantes. O sea, en algunos casos, no sé, hay pruebas que casi no tienen ni datos esenciales como de qué tema es o qué objetivo de aprendizaje quiere lograr. Entonces son elementos, si bien no es complejo, pero sí hay que tener en cuenta todos los aspectos que uno debiera incluir en estos instrumentos para hacer lo más claros posibles, ¿sí? Bueno, a la competencia de matemática y estadística, obviamente porque es su especialidad, la asignatura no vamos a hacer instrumentos para evaluar eh, elementos de otras asignaturas, va a ser una enfocada en nuestra asignatura y es una característica y una fortaleza súper importante porque, como ustedes ya sabrán, soy profesor de matemática, entonces no es lo mismo que este curso se lo haga un profesor de otra asignatura que se lo haga un profesor de la especialidad, porque en algunos casos cuando uno logra o tiene ciertas habilidades, eh, cuando la persona no es de la asignatura o especialidad, tú tal vez le podrías colocar una pregunta hasta incoherente, pero si la persona no maneja los contenidos, podría de cierta forma no hacer reparos en lo que tú estás haciendo. Entonces, que sea de la especialidad es súper relevante y va a ser un aporte para ustedes. Bueno, con respecto a la gestión y liderazgo pedagógico, obviamente el hacer una evaluación o hacer una prueba particularmente está dentro de las labores docentes, así que vamos a ir enfocándonos en ello. Bueno, la asignatura en sí tiene 3 aspectos importantes o 3 unidades. La primera que es el diseño y construcción de instrumentos. Entonces vamos a ver algunos conceptos fundamentales, ¿sí? Los tipos de evaluación y según su función. Esta parte la vamos a ir viendo, no es que vamos a leer porque son como qué, no sé, por ejemplo, qué instrumentos sirven para evaluar la comprensión, por ejemplo, ¿sí? O qué instrumentos sirven para evaluar elementos de aplicación. Entonces, ahí vamos a ir viendo las distintas características de los distintos instrumentos, pero tampoco es que los vamos a dar la lata a estar leyendo cada clase en qué consiste cada uno, sino que vamos a ir analizando algunas ventajas, desventajas que tienen ciertos instrumentos por sobre otros de acuerdo al contexto o a la función que quiero utilizar. Bueno, propiamente tal, la construcción de los instrumentos, los tipos de ítems que existen, los criterios para construirlo, ¿sí? Y esencialmente vamos a estar trabajando en ese ámbito, ¿sí? De construcción de pruebas, construcción de preguntas, para posteriormente analizarla. Una de las, de cierta forma, si ustedes analizan, ¿quién realmente puede hacer un análisis exhaustivo de un instrumento o de los resultados de un instrumento de evaluación? ¿Quién más que un profesor de matemática podría hacerlo y hacerlo de primer nivel? Si ustedes se dan cuenta, con las asignaturas de matemática, estadística, ustedes logran ciertas habilidades que les van a permitir conocer los resultados y interpretarlos
adecuadamente. Porque en muchos casos, por ejemplo, puede ser que haga incluso análisis errados de algunas cosas por no saber simplemente. Entonces hay elementos que ustedes con algunas aplicaciones que incluso aprendieron tal vez en el taller de computación 1 utilizando Excel, con elementos sencillos podemos trabajar todo este tipo eh, de conceptos y lineamientos esenciales. Bueno, análisis de ítem, un análisis descriptivo, que son los típicos gráficos, cuántos responden bien, cuántos responden mal. Pero aquí hay una cosa importante que es con respecto a la teoría de respuesta al ítem. O sea, esto bueno, es la típica pregunta que viene en una prueba de SIMS, una PSU. Eh, el hacer una evaluación y aplicarla conlleva también su posterior análisis. La teoría de respuesta al ítem obedece a cómo, en base a las respuestas que dan los estudiantes, de cierta forma, determinar si el ítem o pregunta, de cierta forma, es de buena calidad o de mala calidad. En la realidad, ¿para qué les voy a mentir? Es muy raro que en algún colegio o algún profesor haga este tipo de análisis, pero es súper importante que ustedes al menos eh, tengan los conocimientos de para qué sirve y realmente que se puede utilizar. Para darles un ejemplo eh, sencillo, si ustedes eh, les dijera, por ejemplo, ahora, una prueba tiene un nivel de discriminación, o sea, perdón, un grado de dificultad 0,8 y la otra tiene un grado de dificultad 0,9. ¿Cuál es más fácil o cuál es más difícil? Yo estoy casi seguro que, no sé, un gran porcentaje de profesores, y no es que sean profesores que están en formación, ni profesores del sistema educacional actual ya en ejercicio, por ejemplo, no saben o no saben interpretar a qué se refiere el grado de dificultad de un instrumento o de una pregunta. Y no es que sea un conocimiento extraordinario, pero sí es un concepto sencillo, de hecho es una proporción, ¿sí? Entonces, que les dé 0,8, 0,9, es simplemente cuántas personas son capaces de responder el instrumento o la pregunta correctamente. Entonces, entre un 0,8 y un 0,9, la que es más fácil es la que es 0,9, o sea, el número más grande. ¿Por qué es más fácil? Porque mientras más cercano al 100% está la pregunta, es que más personas la respondieron, por lo tanto les salió más fácil la pregunta o el ítem. Entonces, por ejemplo, conocer esos conceptos puntuales y obviamente otros eh, más complejos, pero no difíciles de realizar. Aparte de todo esto se hace con programas computacionales, así que el mayor detalle después está en el lograr interpretar la información. No es que uno tenga que hacer muchos cálculos, más que nada de interpretación. Y la última unidad es de un poco la parte que de hecho estamos trabajando ahora, las plataformas virtuales de enseñanza en el sentido de cómo construir evaluaciones, ya sea para trabajar en Moodle u otras plataformas. No sé, puede ser en los formularios de Drive, Easy Class o cualquier plataforma en realidad que uno puede utilizar para utilizar estos tipos de instrumentos. Pero bueno, en resumen, ¿qué vamos a trabajar en este curso? Perdón. Eh, Va a ser esencialmente construir instrumentos, ¿sí? De distintos tipos, para distintas temáticas, distintos niveles de enseñanza. Vamos a trabajar los elementos teóricos también, pero desde un punto de vista más sucinto para no ahondar mayormente en esa parte, porque en realidad son algunos conceptos que tienen que aclarar,
sí importantes, pero no es para estar 3 meses en eso. Así que vamos a estar en la parte práctica, construyendo instrumentos, eh, mejorándolos, ¿sí? Lamentablemente ahora, como está la situación, veo complejo que podamos construir un instrumento y aplicarlo, al menos presencialmente, pero igual yo tengo bases de datos con instrumentos ya realizados, aplicados, para que ustedes después puedan hacer el estudio, el análisis de las respuestas y viendo como las posibles mejoras de cada uno de ellos. En cuanto a la evaluación, eh, obviamente esta asignatura es de carácter práctico, tiene elementos teóricos, pero no es que les voy a hacer una prueba o algo por el estilo de los conceptos que vamos a ir trabajando. Va a ser esencialmente práctico, es decir, que construyan ciertos ítems o ciertos instrumentos y después en base a las características o condiciones que vamos a ir trabajando, que ustedes logren cumplir todos estos elementos. Les doy un ejemplo. No sé, podría ser una evaluación tal vez cuando nos ahondemos más un poco en la parte de ítems de selección múltiple, que en muchos casos son mal vistos por el sentido de que se asocian a la PSU o el CIMSE, pero el construirlo tiene todo un trasfondo y para que un instrumento sea de buena calidad tiene que cumplir varios elementos, ¿sí? Entonces, crear esas 3, 4 alternativas no es una tarea sencilla, así que vamos a ir trabajando eso eh, clase a clase. Bueno, de acuerdo a la contingencia de cierta forma y a cómo estamos operando, voy a tratar de dejar para la parte de reuniones, de cierta forma como lo vamos a hacer a través de online, voy a tratar de minimizar, de cierta forma, eh, estas reuniones para que sean esencialmente para el trabajo de dudas. Voy a hacer todo lo posible para, de cierta forma, en el aula virtual, cargarles el material a ustedes que vamos a trabajar en la semana, cosa que lo puedan ir desarrollando no propiamente tal en el día de la reunión, sino que lo vayan trabajando desde antes para que cuando nos reunamos aclaremos más que nada las dudas y puntualidades, dudas puntuales que pudiera tener cada uno. Bueno, aparte tenemos las otras herramientas, tenemos los correos electrónicos y así nos podemos ir comunicando de forma mucho más fluida. Bueno, lamentablemente ahí yo conozco a poquita gente del curso porque no me he topado antes con ustedes. Conozco a la Camila, al Elías por haberle hecho clases antes, pero bueno, con todos los demás espero conocerlos prontamente y se van a dar cuenta que tengo la disposición y una eh, actitud muy positiva hacia ustedes, así que espero que saquen todo el provecho y me pregunten hartas cosas. Así que, con- eh, para para la asignatura y en el futuro, el ámbito de la evaluación es fundamental. Así que es una herramienta que de verdad es una fortaleza de la carrera que tengan esta asignatura. En muchos casos, el, los profesores salen solo con la formación más teórica de la parte de evaluación, pero en realidad en muy pocas oportunidades se trabaja, se vivencia el construir los instrumentos que son fundamentales para el desarrollo de la actividad profesional que van a tener ustedes. Bueno, y de ahí vamos a ir trabajando ciertos elementos que en algunos casos, por ejemplo, los recién egresados, siempre la parte de evaluación tal vez al profesor no es que le cueste lo que va a enseñar en el sentido que en enseñanza media van a enseñar tal vez funciones súper fáciles comparadas con la que han visto en la universidad, pero regular los instrumentos de evaluación tal vez es una tarea que al principio les va a costar, porque van a cambiarse a una realidad totalmente distinta. Los estudiantes actualmente, algunos tienen muy pocos elementos de nociones matemáticas, entonces ahí vamos a ir trabajando cómo se construye un instrumento en realidad para ser aplicado en un
establecimiento educacional. Pues no es lo mismo un instrumento que tal vez ustedes tuvieron en geometría o en cálculo o en álgebra lineal a un instrumento que van a tener que aplicar en la enseñanza media, ¿sí? Así que, bueno, les dejo la invitación. Bueno, les pido las disculpas por la fallida conexión que tuvimos recientemente. Así que en los próximos días les voy a dejar un correo y con más detalle de todo este aspecto. Así que espero que estén bien, chiquillos, descansen y nos veremos la próxima semana con la primera parte, que de acuerdo al sílabus eran algunos conceptos puntuales de inicio para ir viendo algunas pequeñas diferencias y sutilidades en el ámbito de la evaluación, ¿sí? Porque también hay muchos, no sé si tabú, pero hay mitos que en algunos casos por desconocimiento eh, la gente confunde cosas, o los profesores eh, en general no existe una correcta interpretación de los resultados de las evaluaciones. Así que ahí vamos a ir trabajando semana a semana en ello. Pero recuerden, esencialmente va a ser de carácter práctico. Así que no se preocupen por eso. Bueno, me despido y que estén muy bien, chiquillos.